y trato de ponerle un título a todo lo que vamos a estudiar. Y aunque vamos a Romanos, capítulo 10 es un capítulo muy hermoso, pero yo le puse por título la parte central que a mí me llamó la atención, y le titulé La palabra de fe en tu boca y en tu corazón. A ver, repítelo conmigo: la palabra de fe en tu boca y en tu corazón. Hay más cosas que trata el capítulo 10 de Romanos, pero yo creo y espero que si puedo poner ese pensamiento central en usted, yo creo que Dios le va a ayudar a ser una persona, un cristiano exitoso y un cristiano que venza en todo momento. Dice Pablo, empezando en los versos del 1 al 3, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Salvación. Para salvación. Quiere decir que Israel no es salvo. Israel en general, o sea, no me malentienda, hay muchos judíos aislados que se han convertido al cristianismo, pero Israel como nación, la nación de Israel no es una nación salva, porque Pablo dice, mi oración por ellos es para salvación. Luego dice, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Fíjese, ¿qué quiere decir tener celo de Dios? Pues ser una persona como muy, ¿cómo se dice? Que le importa a Dios. Le importa a Dios. Eso es tener celo de Dios. Pero dice, no es conforme a ciencia. Y aquí está el verso clave que necesito que veamos, el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, ¿qué cosa? La suya propia. Entonces resulta equal of, dice, es igual a no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjese lo que hizo Israel, o lo que hace Israel aquí. Ignorando la justicia de Dios. O sea, ignorando cómo Dios dice que la cosa se debe hacer. Entonces Israel dice, no, que así no me gusta, yo hago mi propia manera de justificarme. Así como Dios dice a través del Mesías, no me gusta porque de Nazaret nunca se levantó jamás, no ha salido profeta, yo no creo en el Mesías, yo creo en mi propia justicia. Fíjate el mal tan grande que cometió Israel, de tal manera que yo puse en este primer encabezado, Israel no se ha sujetado a Dios. ¿Por qué no se ha sujetado a Dios? No porque no tenga celo de Dios, fíjate, eso es clave ahí, sino porque quiere hacerlo a su manera. Y nosotros no estamos para hacer las cosas aquí a nuestra manera, sino a la manera de Dios. ¿Puede ir un gran amén? Amén. Amén. El verso 4 nos enseña que Cristo es el fin de la ley. Dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Te lo voy a parafrasear y quizá lo entiendas un poco más. Cristo es el fin de la ley para que reciban justicia los que creen. Fíjate eso. O sea, que si la ley no hubiera terminado, entonces los de fe no hubiéramos podido entrar en acción, porque como la ley estaba vigente, y entonces nosotros no podíamos entrar por la ley porque no teníamos las cualificaciones para poder entrar por la ley, ni siquiera éramos parte del pueblo. Entonces, aunque quisiéramos, no, tú eres extranjero, tú eres gentil, tú no cabes aquí. Pero viene Cristo y termina la ley. ¿Cómo la termina? Cumpliéndola. O sea, no que abrogándola, sino cumpliendo todo lo que la ley demandaba, lo cumplió Cristo. Pero fíjate, ¿para qué lo cumplió? Porque esta es la parte, para que los de fe ahora puedan disfrutar
de la justicia que Dios da. ¿Cuántos se alegran de eso? Porque eso es glorioso. El fin de la ley es Cristo, para que los que son de fe ahora reciban la justicia. Tú y yo recibamos la justicia. Versos 6 al 8. La justicia de la fe dice, mira, pero la justicia que es por la fe dice así. Omite, para ahí en los 2 puntos y ve hasta el verso 8, porque lo que está ahí entre paréntesis es un juego de palabras que el apóstol nos da para demostrar lo que no dice o lo que no se debe decir, pero tú ve hasta el verso 8 para que veas lo que sí dice. La justicia, vamos a leerlo otra vez, el 6 y el 8, y ahorita regresamos a leer la otra parte. Pero la justicia que es por la fe dice así, ve al verso 8. ¿Qué dice? Dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Cerca. Diga, está cerca de mí. Y nota dónde está. ¿Dónde? Dígame. En la boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, lo que Pablo dijo ahí entre paréntesis es, dice, no digas en tu corazón. O sea, que cuando alguien te dice, mira, esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces lo que te dicen, pero no empieza a decir, sí, pero ¿quién va a subir al cielo para ver si de verdad Cristo es real? O no digas, no, pero iría a los infiernos, sí, será verdad que Cristo vaya. No digas eso, dice Pablo. No te metas en esas cosas, no te metas, o sea, cosas como estas nos vienen especialmente cuando alguien muy teólogo viene dándonos así una charla bien cantinfleada. Y entonces tú, en vez de creer la Biblia así sencillamente lo que te dice, empiezas a cuestionarlo. Y empiezas a decir, pero será verdad. Y será posible que Cristo haya venido. ¿Y cómo puede ser? Alguien no sé ni de dónde era. Vivía en no sé qué planeta celestial. ¿Y cómo puede ser? Olvídate. Es lo que Pablo dice. No digas en tu corazón. No te metas en esas cosas. Cuando veas una predicación demasiado complicada y que te empieza a cuestionar tu fe, olvídate. Olvídate. Córtala. Mira, porque hay mensajes hoy en día, hasta YouTube, que de gente que te va a decir, no, ya ni ores, compadre. ¿Ya para qué oras? Ayer me tocó uno, perdón que te interrumpa. Ayer me tocó uno y empezó a dialogar y dijo que el rapto ya había sucedido. Ándale. Porque cuando tú has creído en la palabra de Dios, ese fue un rapto espiritual que ya te ha raptado con Cristo Jesús. ¿Qué tal? Y empezó a hablar muchas cosas bien confusas y yo le di por su lado. Al último ya lo confronté, pero con una persona de esas tercas. Entonces le dije, sí, ahí donde vas, le dije, yo no te hago caso a lo que tú dices. No, corta, porque todo lo que te quiera venir a poner en que debilites tu fe, tú debes evitar eso. Como te digo, hay gente que te dice, no, ya ni para qué ores, ¿para qué vas a la iglesia? No, hombre, Dios te escucha donde quiera que estás. Y entonces empieza a debilitar los fundamentos que tú tienes. Nosotros estuvimos desgraciadamente en un mover en el que decían, no, ya no hay que orar y ya todo está hecho y está padre. Y entonces dejamos de orar y nos fue mal. Entonces debemos de decir no. Por eso Pablo dice, no digas en tu corazón y empieza a cuestionar que cómo si Cristo estará arriba y que si baja y que si va a los infiernos. No. Concéntrate en lo sencillo. Cristo no vino hablando cosas complicadas. De tal manera amó Dios al mundo, el texto que mi hermana nos hablaba, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es eso complicado, hermanos? No, es sencillo. Entonces, no te estoy diciendo que nunca examines cosas complicadas. No es lo que te estoy diciendo. Lo que te digo es, aléjate
Pablo lo dijo a Timoteo, aléjate de cosas vanas y de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, cosas que te quieren confundir, que te quieren cantinflear y que al último te quieren dejar sin nada, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, otra vez, verso 6, pero la justicia que es por la fe dice así, pasamos al verso 8, que dice, cerca de ti está la palabra. Fíjate qué sencillo. Cerca, esta es la palabra de fe. Cerca de ti está la palabra. Está en tu boca y está en tu corazón. Ahora vamos a ver cómo es que esa palabra, la justicia de la fe, está en la boca y está en el corazón. Mira, en los versos que siguen. Versos 11. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjate la palabra de justicia que Dios nos da aquí, tan sencilla. Dice, si confesares con tu boca, que vamos a confesar que Jesús es el Señor. Ahora, yo quiero que entiendas que el confesar que Jesús es el Señor es más que un recitar, es algo que lo dices creyéndolo, es algo que lo dices porque estás convencido. Jesús es el Señor. Me ha convencido que Jesús es el Señor. Y lo dices con esa convicción. Pero luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué sucede? Serás salvo. Fíjate, si confiesas y crees, confiesas con tu boca, crees con el corazón, entonces serás salvo. Ahora, aquí nos está dando un código para que la gente reciba, ¿qué cosa? La salvación. Dígalo fuerte, para que reciba ¿qué cosa? La salvación. La salvación. La salvación se recibe, dice, si confesares con tu boca. Por eso, porque cree que en casi todo evento donde se ayuda a alguna persona a recibir a Cristo, se le dice, repite conmigo. Y la persona le llevamos a repetir o le animamos a que ella misma le pida a Dios. Solo que la mayoría de las veces la persona no sabe orar. Y entonces el ayudarle a repetir es sencillamente para que lleve una guía, porque la Biblia dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y luego el segundo ingrediente, y crees en tu corazón, entonces sucede el milagro. Ahora, pero ojo que aquí viene, ¿cuántos son salvos aquí? Levanten manos bien altas, manos arriba, como dice Brown. Gracias. Gracias. Entonces, ahora, pero eso que nos acaba de dar el Señor es un código del reino para que tú entiendas que todo lo que está en la palabra se recibe así. De tal manera que te dice, entonces, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que le levantó los muertos, serás salvo. Pero si confiesas con tu boca que Él llevó todas tus enfermedades y lo crees en tu corazón, serás sano. Si confiesas con tu boca que Él se hizo pobre para que tú, por medio de su pobreza, ahora fueras enriquecido y lo crees en tu corazón, entonces recibes lo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, toda promesa que está en la Biblia no puede, fíjate lo que te digo, no puede ser solamente creída. Hay gente que dice, pastor, yo tengo mucha fe. ¿Ok? Qué bueno. Es bueno tener fe, amén. Amén. Muy bueno tener mucha fe. Pero entonces le decimos, ahora oramos por usted y lo declaramos sano. Crea que ya es sano y diga, soy sano. Y dice, no puedo decir, pastor. ¿Por qué? Porque todavía me duele. Pero ya crees, sí creo.
Bueno, pues diga, Señor, gracias por sanar. No, pero no, todavía me duele. Es que la fe lo confiesa aunque todavía le duela. ¿Cuándo me entienden? Porque los que hemos sido salvos nos atrevimos a decir, Señor, gracias por tu salvación, aunque todavía estábamos perdidos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando estás en medio del problema, dices, gracias, Padre, porque me han librado. Pero los leones están ahí. Como Daniel en el foso. El fuego estaba ahí. Señor, no nos inclinaremos ante la estatua de Nabucodonosor, pero aquí estamos, tú estás con nosotros, tú nos libras. Pero las llamas estaban ahí. Pero ellos dijeron, se atrevieron a creer y luego te atreves a decir. Y entonces por eso, mi amado hermano, es tan importante la bendición que los padres pueden dar o debemos dar a nuestros hijos. No nada más decirle, bye, ya se va a la escuela, bye. ¿Qué bye? ¿Qué lleva de bendición en ese bye? Chao. Así es, tipo Puffy, ¿verdad? Chao. ¿Y qué bendición diste ahí? Tienes que atreverte a creer. Dios es el que protege a mis hijos. Hijos, los bendigo en el nombre de Jesús. Les va a ir bien. Que su día esté lleno de Dios. Amén. Que estén cuidados de todo maloso. Que no se acerquen a ustedes los traficantes de droga. Declaro que los ángeles de Dios están alrededor de ustedes. ¿Cuántos creen que es una oración poderosa? No nomás, bye. Así que niños, jóvenes, cuando sus papás, sus madres digan, ¡ay! Díganle, párenlos, bebé, y mi bendición. Nomás con eso me bendices, como dijo Esaú. ¿No tienes otra bendición? Sí tienes otra bendición, amén. Pero quiero que entiendas el código que nos está dando aquí, importantísimo. Con el corazón se cree, pero se tiene que confesar con la boca. Todo lo que has visto que está en la Biblia para ti, tienes que atreverte a decirla con la boca. Padre, si tú has visto que la Biblia dice que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No solamente es creerlo. Creerlo es la primera parte. Pero ahora tienes que decirlo. Si tú te sentías mal, a veces que te dicen, ¿y cómo se siente, hermano? Esa palabrita es mala, pero ni modo, hay que salirle al toro por los cuernos. Porque estás enfermo. Pues ¿cómo te vas a sentir cuando estás enfermo? ¿Cuántos se sienten mal cuando están enfermos? Pues sí, si no sentimos mal. Pero la Biblia dice, no vamos por vista, vamos por fe. Entonces, la pregunta siempre debería ser, ¿y cómo está su fe, mi hermano? Porque entonces puedes contestar más valerosamente, está poderosa, hermano. Yo sé que me duele, yo sé que estoy pasando esto, pero Dios es mi escudo y mi fortaleza y sé que me saca adelante de eso. ¿Sí me explico? Pero cuando dice, ¿cómo te sientes? Hasta te sientes mal de decir que Dios es tu sanador, porque sí te sientes mal. Pero entonces ahí hay que decir, ¿sabes qué? Sí me duele, sí me siento mal, sí estoy en medio del problema, pero si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Con Cristo soy más que vencedor, soy más que victorioso. Pero ojo, tienes que atreverte a decirlo. Y la mayoría del pueblo de Dios, escuche la frase célebre del gran maestro Kenneth Hagin de Oklahoma. Gran maestro en el sentido de que fue un gran apóstol de fe. Él, una vez Dios le enseñó y le dijo, le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que digan, basado en Marcos 11, que dice, cualquiera que diga a esta montaña, quítate y échate al fondo del mar, y no dudare que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. Y Dios le enseñó una vez y le dijo, le he dicho a mi pueblo que puede tener lo que diga, pero mi pueblo solo dice lo que tiene. Te atoras en lo que tienes. Señor, tengo mucha pobreza.
Señor, tengo mucha necesidad. Señor, tengo mucha debilidad. Señor, no puedo salir de esto. Dios no dice que digas lo que tienes. Dios dice que digas lo que quieres tener, lo que tú ves. Esto no es imaginarte cosas. Esto no es el mensaje de prosperidad vana. No, es basado en lo que Dios dice para ti. Yo creo lo que Dios dice en la Biblia. ¿Hay alguien aquí que lo cree conmigo? Yo creo lo que Dios dice para mí y cada promesa que está ahí, yo la creo. Si la Biblia dice que por sus llagas yo fui sanado, es que yo soy sanado. Amén. Pero si usted me hubiera hablado esta semana y me dice, pastor, ¿y cómo se siente? Y yo hubiera dicho, porque me no oía y me dolía mi oído y andaba sordo. Pero yo sé que por las llagas de Jesucristo yo he sido sanado. Amén. Entonces no respondemos conforme a los sentimientos, respondemos conforme a la fe que es en Cristo Jesús. Esa fe, otra vez, está ahí bien clara. Se confiesa con la boca, se cree con el corazón. Dice el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, o para sanidad, o para salvación, o para prosperidad, o para cuidado, o para que Dios bendiga a tus hijos, o para lo que necesites. Y, verso 10, estoy en el verso 10, pero con la boca se confiesa para cuidado, para salvación, para sanidad, para que Dios cumpla lo que ha prometido en tu vida. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sí me hago explicar? ¿Sí me explico? Es creerlo y luego es confesarlo. Te paras a declarar. La pastora Yelitza una vez nos dijo, y muy acertadamente dijo, no más oraciones aguadas. No más, si tú estás creyendo que la Biblia dice que Dios está contigo y que quién contra ti, y luego empiezas a orar, Padre, aquí, Señor, sufriendo en este mundo de maldad. Ay, la llevo, pero ayúdame. Esa es una oración aguada. Aquí estoy tirado. Aquí estoy tirado. No va a ninguna parte. No, tú tienes que confesar lo que la palabra de Dios dice de ti. Fíjate lo que dice la Biblia. Diga el débil. Así dice, o lo estamos inventando. Así dice. Fuerte soy. Cuando tú estás débil, dice la Biblia, diga, fuerte soy. Cuando estás pobre, debes decir, soy prosperado. Él suple todas mis necesidades, porque yo le sirvo de todo mi corazón. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Versos que siguen, dice el verso 11 al 13, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Lo cacharon? Todo el que en él creyere no va a ser avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego o gentil. Pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos. ¿Quiénes? Los que le invocan. ¿Qué es invocar? Mire, es que aquí viene la maravilla de lo que vamos a aprender hoy. La Biblia dice, el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué le va a pasar? ¿Está seguro? Todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué le va a pasar? Y fíjese que aquí entonces peleamos con la religiosidad. Porque la religiosidad te va a decir, ¿cómo está eso? Que invocar el nombre del Señor. ¿Y la membresía de 30 días primero que hay que ponerlo a prueba? Todavía no salvo hasta que no pase todos los 90 días que le tenemos que dar a ver si... Y tú dices, bueno, pero aquí dice que invocar el nombre del Señor. Sí, hermanito, pero nuestra regla y nuestra doctrina dice que la persona aquí lo ponemos 3 años de prueba, a ver cómo anda, a ver si da los diezmos, a ver si da ofrendas. ¿O no oyeron de este pastor tremendo? No ahora, pero en otra tragedia que pasó hace tiempo,
por ahí en la Lions Avenue, si no tan lejos, se murió una ancianita de la iglesia y le hablaron, pastor, se murió la hermanita fulana de tal. Y digo, a ver, espérenme, hermanos, déjenme ver. ¿Cómo se llamaba? Fulana de tal. Ah, no dio 10, pues no puede ir a hacer el funeral. Desgraciado oiga, no fue. Así, o sea, se la va a ver con Dios. Imagínense, o sea, yo creo en ser fiel a Dios, pero, oye, ya así de perdido por amor a la familia, ¿no? De perdido por ser compasivo. Y al último lo que debes de preguntarte es, ¿qué haría Jesús? ¿Amén? ¿Qué haría Jesús? Yo sé que Jesús iría. ¿Por qué? Porque Él es compasivo. No estoy diciendo que uno debe vivir como quiera vivir, no. Yo estoy diciendo que vivamos bien, que debemos hacer lo que debemos de hacer. Pero aquí dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mire, esto para mí es una palabra muy fuerte y muy grande. Y le voy a decir por qué. Porque mi madre, cuando estaba en su lecho de muerte, o sea, mi madre murió cuando yo tenía muy pocos años, quizá como unos 15, y ya tengo más de 60, entonces hace muchos años que se fue. Pero nunca se me olvida. Ahora, nosotros no éramos evangélicos, ojo, no leíamos la Biblia, no íbamos a ninguna iglesia, decíamos que éramos católicos. Pero hay algo que a mí se me grabó, porque a mí me tocó estar el último día que mi madre partió. Y lo que me llamó mucho la atención fue que mi madre dijo, hijo, háblale al sacerdote, yo quiero confesar mis pecados a Dios. Fíjese eso. Ella en el entendimiento que tenía, sabía que había que hablarle al sacerdote, porque en ese entendimiento uno confesaba los pecados. Pero para mí, yo no sabía de la Biblia, yo no conocía, yo solamente oía esas palabras. Y cuando vine al conocimiento del Señor Jesucristo, para mí, mi madre hizo lo que dice la Biblia aquí: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué esta parte de invocar es tan clave aquí? Porque no dice todo aquel que haga la oración del pecador será salvo. No dice todo aquel que pase al frente será salvo. No dice todo aquel que sea miembro fiel será salvo. Sino que dice todo aquel que invocare. Y esa palabra invocar, hermano, es lanzar un grito. ¡Ah! Y tal vez ni dices nada, pero clamas a Dios. Pedro clamó cuando se estaba hundiendo en las aguas. ¿Alguien sabe cuáles fueron las palabras del clamor de Pedro? Señor, ¿y cuál fue la palabra? ¡Sálvame! Él no dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, y empezó a orar. No, todo lo que dijo, ¡sálvame! Ese fue el clamor. No está enojado, ¿verdad? Porque estoy así. Me gusta eso. Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Por eso, amado hermano, por eso tú tal vez tienes un familiar que ya has orado mucho y no se ha convertido. Pero yo te digo, sigue orando. Porque aunque sea en el último momento, aunque sea en el último minuto de su vida, si esa persona puede decir, Señor, y aunque no alcance a decir más, fíjate lo que dice la Biblia: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Te acuerdas del ladrón en la cruz? Es otro ejemplo. El ladrón en la cruz no hizo la oración del pecador, no pasó al frente, no hizo los 3 meses de nuevo convertido. Ahí clavado en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue todo lo que le dijo. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Aleluya! ¡Qué bueno es Dios, hermano!
¡Qué bueno es Dios! Esa es la promesa gloriosa de salvación. Versos 14 al 16. Es importante aquí porque dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate, esta partecita, ya estamos terminando, pero esta parte nos habla de que es glorioso que la gente invoque el nombre del Señor. Pero luego llega un paréntesis y dice: pero ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a clamar? Dice aquí: no creen en Él. Es alguien de que ellos no han creído. Y luego dice: ¿cómo van a creer en alguien de quien no han oído? Y luego termina el verso 14 y dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Muchas gracias, Señor. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y esto, amados hermanos, para nosotros debe ser algo muy grande. Porque el mandamiento más grande que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros es ir por todo el mundo. ¿Y qué debemos de hacer? Predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mensaje. Esa es la encomienda que Dios nos ha dado. Todo lo demás es extra. Mire, le doy un ejemplo. Cuando llega el Día de Acción de Gracias, ¿cuánto les gusta comer aquí? ¿Sí? ¿Son comelones? Allá veo manos bien altas. Entonces, cuando llega el Día de Acción de Gracias, te dicen: ¿y qué vas a cocinar? Pues turkey, dices tú, porque, o sea, es lo clásico, es lo de orden. Pero luego, ¿y qué más? Pues voy a hacer que un elote, díganme, ayúdenme. ¿Qué más? Un gravy, ¿y qué más? Unos ejotes, papa, y que hasta tamales, y que, tú sabes. Pero todo lo demás son accesorios, ¿eh? Porque lo principal es lo que es lo principal. Entonces, en el reino de Dios, lo principal es ir y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Luego ya de ahí tenemos otros oficios que podemos cumplir, pero no podemos descuidar lo principal. Amén. No se puede descuidar. Donde quiera, cuando el Señor dice ir y predicar el Evangelio a toda criatura, lo que está diciendo es que al ir por el mundo, al ir por tu trabajo, al ir por la calle, al ir por donde vayas, no desaproveches la oportunidad de contar las buenas nuevas del Evangelio del Señor. ¿Puede ir un amén? Amén. Termina el verso 15, dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Qué juanetes ni qué nada. Dios te hermosea los pies, nada más por el solo hecho de que tú vayas y prediques el Evangelio. Es lo que dice la Biblia, que los pies de esas personas son hermosas, porque dice que anuncian buenas nuevas. Verso 16 dice: no todos obedecen. Ya sé, porque ya sabía lo que algunos estaban diciendo, pero no quieren, hermano. Nadie quiere. Sí, ahí dice el verso 16: no todos obedecieron al Evangelio. O sea, es cierto que hay gente que no obedece, que no quiere. ¿Cuántos conocen a algún médico que se le murió a algún paciente en su práctica de médico? ¿Sí? ¿Se le habrá muerto alguno? ¿Verdad que sí se mueren? Pero el médico no dice: quito mi título de aquí, nos vamos, se muere la gente. No.
Dice, se murió, pero vendrá otro y ese otro vivirá. Y es lo que tú debes de hacer. Tú y yo debemos de hacer eso. Cristo nos mandó a decirle a toda la gente, no todos obedecen al Evangelio, es cierto. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es cierto, estamos conscientes de eso. Pero con todo y eso nosotros debemos seguir diciéndole. ¿Puedo oír un amén? Gracias. Verso 17, aquí es clave, es este y dos más y nos vamos. Y dice el verso 17, ¿cómo es que la fe viene? No podía pasar por alto este verso 17. Porque si alguien dice, yo quiero tener más fe, ¿cuántos aquí quieren tener más fe? Amén. ¿Se acuerdan que hasta los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe? Entonces, Él no contestó ahí cómo se aumentaba la fe, sino la contestó hasta aquí con el apóstol Pablo. Por eso es que Romanos 10, 17 es un verso clave para todo aquel que quiera tener más fe. Porque dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Te lo parafraseo para que lo entiendas mejor. La fe viene por oír, y por oír la palabra de Dios. No por oír enamorándome de Ramón. De ahí no te viene nada de fe. Ya le cambié. Sí, yo sé que estaba diciendo, ya con la piloto ya chale. Pero ya saqué una nueva. Enamorándome de Ramón no te va a dar fe. El otro día estaba viendo que estaban pasando ¿cómo se llama? La tierra prometida, ¿no? Se llamaba. Y ponían a un Josué así bien tipo estos galanes. A Josué, ¿verdad? Y Josué tenía 80 años, mi gente, por favor. Cuando fue a la tierra prometida, no era ese galanazo que ponen ahí. Hollywood engaña. Acá dice, así que la fe viene por oír. ¿Enamorándome de Ramón? No. ¿Por oír qué? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces la tele y las otras cosas que se llaman entretenimiento, fíjese, hasta tiene el nombre y uno no lo ve? La industria del entretenimiento, así se llama. Y ahí salen todos los cómicos, y ahí salen todas las películas, y ahí salen Enamorándome de Ramón, y ahí salen todas las demás. Y uno dice, tengo que leer la Biblia, pero no me alcanza el tiempo. No, si después de Ramón sigue la otra, y la otra, y luego ya sigue el noticiero, y después los deportes, y después ya tengo mucho sueño. Iba a orar, pero ya me estoy durmiendo. Y empiezo, Padre, bendices tus hermanos, y si iba a orar, hombre, no orar por los alimentos. ¿Por qué? Porque ya estás muerto de sueño. Pero todo porque, fíjate, porque la industria del entretenimiento nos entretuvo y no nos dejó hacer lo que debíamos de hacer. Yo lo que quiero que entiendas de ahí bien claro es que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Entonces, si la fe viene por oír la palabra de Dios, mi amado hermano, yo me tengo que hacer un lector, ¿cómo se llama? Devorador de esta palabra. Leerla mucho. Porque de lo que yo ponga de la palabra de Dios va a ser la fe que voy a tener. ¿Cuántos me dijeron que querían tener una fe grande? Bueno, pues consiguiendo una Biblia grande como esta. No, si lo grande no es, puedes traer hasta tu telefonito ahí, si tienes buenos ojos, no le hace. Pero ponla dentro de ti, léela, háblala. Cuando la lees, dile, Espíritu Santo, enséñame, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Mi esposa amada, levante la mano, qué linda eres. Es que yo me siento así entre una multitud acá. A nosotros nos vino la fe. ¿Por qué nos vino la fe, mamá? Porque leímos la palabra de Dios. Nosotros no éramos salvos.
no conocíamos, es más, nos chocaba ir a la iglesia. Así la palabra era, nos chocaba. Pero empezamos a leer la palabra de Dios, especialmente los evangelios. Y los evangelios, la Biblia nos dio fe para creer que Jesucristo es el Salvador. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que, mire, algunos tienen aquí, ay, pastor, es que mis hijos, que yo los veo como que no. ¿Y cuándo les vas a leer la palabra de Dios? ¿Cuándo vas a meterte con ellos en la palabra de Dios? Ah, no, pero el jueguito está bien padre, pastor. No, hombre, se dan gusto los muchachos. Qué calladito se quedó por loco. Sí, ¿verdad? Pero a todos nos pasa, pero en mi tiempo eran otras cosas, no había jueguillos de esos. Pero mis hijas dicen, no, tú nomás nos dejas ver Lucy y Cantinflas y ¿cuál es la otra? Y Marisol. Pues algo había que cuidar. Pero hay que cuidar. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cuidar, hermano. Tenemos que cuidar porque la electrónica, no sé cómo se llama, pero los medios esos son capaces de robarse a nuestros hijos. Hay muchachos que están bien bobos ya. No sé si esa es la palabra. Es que a veces no te has fijado que tú vas caminando y viene gente. No, se atraviesan la calle. Sí, se te atraviesan y te... ¿Por qué? Porque estás bien adicto a la cosa esa. Y nosotros también estamos, no cantamos mal las rancheras, pero hay que cuidarnos, ¿no? Amén. Si no es que yo diga que no, que nosotros no le entramos. Pero una cosa es ir y verlo y otra cosa es que ya nomás ahí estés. Y hay muchachos que ni duermen. Oh. Sí, están enojados porque todo lo que se... ¿Por qué? Porque esa cosa es adictiva. Entonces, mire, hace rato alguien dijo, no sé si, que, no sé cuándo fue, pero que Dios nos da, creo que Eugenio fue, Dios nos quita lo que nos estorba. Y mira, muchas veces, hablando de esta tormenta, muchas veces uno dice, ay Señor, ¿por qué me quitó esto? Y a veces los padres tenemos que quitarle a los hijos cosas que son muy valiosas para ellos, ¿no es cierto? A veces yo he oído de padres que ya le quité el celular a mi hija. ¿No han oído eso? Ya le quité el celular a mi hijo. ¿Y cómo? Si es algo tan valioso, tan apreciado. Pero dígame, ¿por qué se lo tiene que quitar? Porque lo está usando mal, porque está hablando con gente que no debe hablar, porque lo está mal usando, se está viciando, etc. Entonces, como padres tenemos que tomar medidas fuertes. Yo sé que esto ni estaba en el bosquejo, pero ya se fue y está bien, porque sí es bueno. ¿Cómo viene la fe? ¿Oír qué? La palabra. Ay, creí que enamorándome de todo. Termino, bueno, no, uno antes de terminar, versos 19 y 20, dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Yo digo que el Señor se manda, pero pues es Dios, total, que diga como nos diga, ¿verdad? Verso 20. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Fíjate esto, el encabezado que yo le puse esto. Dios nos halló y se manifestó a nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios nos halló, amado hermano, porque dice ahí, fui hallado, ahí estaba Dios y de repente nos puso ahí, se nos para enfrente y entonces vemos que ahí está Dios y lo hallamos a Él porque Él se dejó encontrar por nosotros y dice, y me manifesté a ellos, a los que no preguntaban por mí. Fui hallado de los que ni me buscaban. Y por último terminamos en el verso 21, porque yo creo que es clave aquí, porque
yo quiero que en esta noche todos repitamos lo que debemos de repetir y declararlo con fe. Mira lo que dice de Israel. Pero acerca de Israel dice, todo el día. Fíjate esto, por favor. Mírame tantito, si me haces el favor. Fíjate lo que Dios dice. Todo el día extendí mis manos. Y mira a Dios así. Y dice a quién las extendió. Dice, a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo era el pueblo? Rebelde y contradictor. Ahora, fíjate a Dios con las manos extendidas a Israel. Porque esto es para Israel. Y entonces, pero fíjate cómo era Israel. Era rebelde y contradictor. ¿Cómo es rebelde? Rebelde es que te dicen una cosa y tú haces otra cosa contraria. ¿Y contradictor qué es? Que empiezas no, que a mí no me gusta, ¿y por qué tiene que ser así? Y eso no, a lo mejor es de otra forma. Yo en mi pueblo le hacíamos de otra forma, mi abuelita decía que de cierta forma. Y empiezas a contradecir. Pero así era Israel. Entonces yo determino. Yo cuando estaba leyendo este estudio, yo determiné que no voy a ser un rebelde ni un contradictor. Que yo voy a decirle sí a todo lo que Dios dice. ¿Cuántos hay que dicen sí en esta noche? En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Bendecimos a cada persona que nos mira por internet y declaramos la paz sobre tu vida. Amén. Pónganse en pie. Todo el que quiera decirle a Dios, Señor, yo quiero que mi vida nunca ande